Además de contener calorías, las proteínas cumplen un rol fundamental en tu alimentación diaria, sobre el cual te hablaremos en este video. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Los músculos del cuerpo. Los músculos del cuerpo, cartílagos, ligamentos, piel, cabello y uñas están básicamente compuestos de proteínas, así como también los anticuerpos, la hemoglobina, ciertas hormonas como la insulina y las enzimas. Consumirlas no solo es importante como fuente de energía, sino que además las proteínas reparan los tejidos, oxigenan el organismo y favorecen el sistema inmunológico. Por otro lado, contienen muchos tipos de aminoácidos, entre ellos la leucina, que juega un importante papel en la preservación de la musculatura. Una dieta excesivamente baja en proteínas puede causar una deficiencia de este macronutriente, ya que cuando el organismo no obtiene la cantidad mínima necesaria, empezará a notarse en su funcionamiento. La cantidad de proteínas que debemos tomar para tener un balance proteico positivo varía según el ejercicio que hagamos. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo diario desde 0,8 a 1 gramo de proteína por cada kilo de peso para una persona adulta sana. En general, el consumo de proteína se rige bajo una simple regla universal: ni mucho ni poco, solo lo necesario. En cuanto a las fuentes de proteína, estas pueden ser de origen animal o vegetal. Los huevos, carne, leche y productos lácteos, así como legumbres, semillas y nueces, granos y verduras, aportan en distinta medida cantidades de estas biomoléculas, que son las más versátiles y diversas para nuestro desarrollo. La deficiencia proteica crónica se refleja en disminución de la masa muscular, además de disminuir el peso de manera no saludable y provocar flacidez muscular. La capacidad para realizar los esfuerzos físicos acostumbrados disminuye notablemente. Si la deficiencia proteica en una dieta inadecuada se acompaña con una drástica y poco saludable disminución de las calorías totales, se producirá fatiga y el cansancio mantenido, pues el organismo no dispone de la energía suficiente para cumplir con las tareas de todos los días y mucho menos para un esfuerzo extra. Al realizar ejercicio físico, el cuerpo aumenta la demanda proteica para reponer las proteínas musculares gastadas durante el entrenamiento. Es por ello que la proteína es importante para el deporte y para obtener todos los beneficios de la actividad física. Si habitualmente haces ejercicio, vigila que tu ingesta a través de los alimentos sea la adecuada. Los suplementos deportivos a base de proteína son sumamente útiles, pero igualmente una dieta correcta y equilibrada puede proporcionarte toda la cantidad de proteínas que necesitas de la manera más natural. Así que asegúrate de incluir en tus comidas alimentos ricos en proteína de alto valor biológico, aquella que contiene todos los aminoácidos esenciales que tanto necesita tu organismo. Es muy frecuente que la mayoría de ciclistas piensen que su rendimiento depende de la cantidad de carbohidratos que se puedan consumir. Sin embargo, aunque los carbohidratos son esenciales para antes y durante el ejercicio, la proteína también tiene un papel importante que desempeñar. Al final, los carbohidratos pueden ser la mejor opción de combustible para montar, pero si escatimas en el consumo de proteínas, sobre todo cuando el paseo ha terminado, notarás cómo tu recuperación será más complicada. Como ciclista, lo que comes inmediatamente después de dar un paseo es igual de importante que lo que comes antes y durante el recorrido. Y es que en el ciclismo, como en cualquier actividad física prolongada e intensa, los requerimientos de proteína son mayores. Esto se debe a que el entrenamiento puede romper la proteína almacenada en el cuerpo, por lo que se necesita consumir más de lo que normalmente se requiere para compensar. Además, para los ciclistas, la proteína es un factor vital en la reparación y recuperación del tejido muscular después de un paseo. Luego de una salida en bici, debes elegir con cuidado lo que ingieres, ya que cualquier cosa que comas tiene dos funciones principales: reponer las reservas de combustible agotado y reparar las fibras musculares dañadas. De igual forma, los alimentos ricos en proteína tienen otros beneficios, como la producción de neurotransmisores, los mensajeros químicos en el cerebro que te mantendrán alerta, enfocado y energizado. También reducen la liberación de glucosa en sangre y contienen nutrientes energizantes como el zinc, el hierro y la vitamina B. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta y compartirlo en todas tus redes sociales.